Tengan todos ustedes un cordial saludo. El día de hoy les voy a explicar sobre el análisis del artículo científico, diseño de estrategias de conservación y aprovechamiento de recursos hídricos en el sector sur de la cuenca hidrográfica Río Seco. Revisión sistemática para Rodríguez 2020. Contenido. Primero, frase. Segundo, dónde. Tercero, qué. Cuarto, por qué. Quinto, quiénes. Sexto, cuántos. Séptimo, cómo. Octavo, hallazgos. Y por último, el noveno, que son referencias bibliográficas. Frase. Libres son quienes crean, no quienes copian. Y libres son quienes piensan, no quienes obedecen. Enseñar es enseñar a dudar. Eduardo Galeno. ¿Dónde? Este artículo científico se realiza en la cuenca hidrográfica de Río Seco, que comprende los municipios aledaños al río Magdalena, Colombia. ¿Qué? El aumento de la preocupación por el manejo, uso, protección, conservación y aprovechamiento adecuado de los recursos hídricos se manifiesta en la necesidad de establecer planos y parámetros que permitan evaluar el comportamiento de la oferta hídrica en diferentes escalas territoriales, a la vez determinar la manera de cómo ésta puede ser una utilización para el desarrollo sostenible de la población. La cuenca constituye una unidad adecuada para la planificación ambiental del territorio, dado que sus límites fisiográficos se mantienen en un tiempo considerable, mayor a otras unidades de análisis. Además, involucra una serie de factores y elementos tanto especiales como sociales que permiten una comprensión integral de la realidad del territorio. Ninambiente 2014. El porqué. Se detecta en la cuenca del río Seco el desabastecimiento de recursos hídricos para el consumo humano, seguido de la pérdida de coberturas naturales y la sobreutilización del suelo, siendo estos dos últimos una de las mayores causas del desabastecimiento del recurso hídrico. Anodado a lo anterior, el recurso hídrico superficial ha presentado otro tipo de problemas, como son la contaminación asociada a las actividades productivas, aporte de vertimientos y residuos sólidos, lo que ha deteriorado el índice de calidad de agua, el ICA. Por otra parte, el índice de vulnerabilidad por desabastecimiento del agua, el IVDHA, se encuentra en un rango mínimo, lo que quiere decir que de no conservarse y mejorarse, el recurso hídrico no se contará con la disponibilidad requerida para el desarrollo de las actividades económicas, sociales, culturales de los habitantes de los diferentes municipios, y menos al presentarse algún evento de estiaje o bajas precipitaciones. Si bien el índice de calidad del agua, el ICA, muestra que el estado de la cuenca del río Seco es buena, de acuerdo a la evaluación de los parámetros establecidos y monitoreos por la Corporación Autónoma Ambiental, CAR, la mayoría de los municipios, en su mayoría que se encuentran sobre el área de influencia de la cuenca, no encuentran con un eficiente servicio de alcantarillado y de aseo, por lo que en muchos casos los vertimientos de aguas servidas y la disposición de los residuos sólidos se realizan directamente a los cuerpos de agua. De acuerdo a lo anterior, el déficit en saneamiento básico que se presenta genera contaminación y aumento de morbilidad en los niños de los municipios aledaños a la cuenca. ¿Quién es? El artículo científico se llega a realizar gracias al PONCA, que es el Plan de Manejo de Ordenamiento de una Cuenca, también al ICA, que es el Índice de Calidad del Agua, y el IVDH, que es el índice de vulnerabilidad por el desabastecimiento del agua, y por último el CAR, que significa Corporación Autónoma Ambiental. ¿Cuántos? En este artículo llegan a intervenir 12 municipios, en los cuales son Girardot, Nariño, Huataqui, Tocaima, Jerusalén, Puli, Quipile, Beltrán, San Juan de Río Seco, Chaguani, el Puerto Salgar y finalmente las Guadúas. El cómo. El cómo para la correcta búsqueda y hallazgo de la información se enfatizó en los artículos científicos, documentos e informes que tienen que tener de carácter investigativo y experimental, mediante los cuales se realizará búsqueda de información,
trabajo de campo exploratorio, análisis de laboratorio y aplicación de instrumentos de encuestas a la comunidad. En este caso, los que son aledaños al río Seco. En cómo hemos tomado en consideración unos cuantos artículos, en los cuales haré mención qué artículos hemos tomado en consideración para esta nueva investigación. El primer artículo lleva como tema el modelo cartográfico para un ordenamiento de cuencas hidrográficas. El autor es Julio César Moraga Peralta y fue publicada en el año 2011. El tipo de investigación es experimental. Las unidades de observación son las cuencas hidrográficas en Costa Rica. El método e instrumento es el sistema de información geográfico. El segundo artículo que hemos analizado es el enfoque sistemático en investigación de cuencas hidrográficas. El autor es Juan Martínez Duarte y fue publicado en el año 2006. El tipo de investigación es investigativo. Las unidades de observación son las cuencas hidrográficas, provincia misionera, Argentina. El método e instrumento es una revisión documental. El tercer artículo lleva como tema los conflictos ambientales en la cuenca hidrográfica del río Quibú. El autor es Rúa de Cabo, Arturo, Valdivia Fernández, Isabel María, Silvia Díaz-Son Vicente, y esto fue publicado en el año 2006. El tipo de investigación es investigativo. La unidad de observación es la cuenca hidrográfica del río Quibú. El método e instrumento es una revisión documental. El cuarto artículo que hemos analizado lleva como tema consideraciones de ética ambiental en la gestión integral de recursos hídricos de la cuenca del río Quindio. El autor es García Reynoso, Pedro León, Obregón Neira y Nelson, y este artículo fue publicado en el año 2012. El tipo de investigación es investigativo. La unidad de observación son las cuencas hidrográficas del río Quindio, y el método y el instrumento es una revisión documental. El quinto artículo que hemos analizado lleva como tema los ajustes metodológicos al índice de escasez del agua propuesto por el IDEAL en el Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca del Río Pampronita, norte de Santander, Colombia. Los autores de este artículo es Gemer Augusto, Infante Romero, Luis Fernando Ortiz, y fue publicada en el año 2008. El tipo de investigación es investigativa experimental. La unidad de observación es la cuenca del río Pampronita y el método e instrumento es una revisión documental teórico. Y por último, el último artículo analizado lleva por tema los aspectos básicos del enfoque global para el manejo de recursos hídricos por cuencas hidrográficas. Los autores son León Duarte y Gustavo Peras, Guevara Federico, y fue publicada en el año 1998. El tipo de investigación es investigativa. La unidad de observación son cuencas hidrográficas y el método e instrumento, esto es teórico. Todos estos artículos nos ayudaron a hacer una buena investigación, a indagar más y a buscar posibles soluciones para esta nueva investigación sobre la cuenca del río Seco en Colombia. Hallazgos. En hallazgos lograré mencionar los resultados que obtuvimos a través de analizar los artículos mencionados en la diapositiva anterior. El primer artículo que logré mencionar es el modelamiento cartográfico para un ordenamiento de cuencas hidrográficas. Este artículo nos quiere decir que el resultado obtenido contiene una recomendación sobre el uso de la tierra compatibles con aprovechamiento racional de los recursos naturales renovables de la cuenca y la conservación de su productividad a largo plazo. La propuesta está dirigida a la identificación de los principales cambios que deben realizarse en el uso de la tierra. Lo anterior se logró mediante el análisis de la información disponible a través del uso del SIC. Además, se estructuró el modelo de datos y se llegó a una propuesta de zonificación de usos de tierra Peralta 2012. El siguiente artículo que mencioné son los conflictos ambientales en la cuenca hidrográfica del río Quibú. Este artículo nos quiere decir que el proceso histórico
de ocupación del suelo y las formas en que la población se fue asentando en el territorio, en correspondencia con el tipo de actividades económicas a la cual estaba asociado, influyó en la problemática ambiental que se presenta hoy en la cuenca. Las principales actividades económicas que desarrollan sobre la cuenca hidrográfica del río Kivu se relacionan con la agricultura y la industria, hacia el sur, y la actividad científica hacia el norte, las cuales de una forma u otra contribuyen con su importante tarea a la economía del país y han provocado un impacto diferenciado según las características que poseen, determinando la conformación socioespacial de la cuenca. Rúa de Cabo, Valdivia Fernández de Silva, 2006. El siguiente artículo es las consideraciones de ética ambiental en la gestión integral de recursos hídricos de la cuenca del río Quindio. En este artículo nos quiere decir que en Quindio la revisión de los aspectos relacionados con el uso del suelo, las actividades económicas y la cantidad de aguas disponible permite construir que existe un cambio en oferta y demanda del agua, que se justifica con el crecimiento de la población, la generación de nuevos usos del agua y del suelo, la pérdida de regulación hídrica, el deterioro de la calidad del agua y la variabilidad natural del clima. El sistema hídrico está bajo en su conjunto, debe responder la escasez del agua y la pobre calidad de la misma están ocasionando serios riesgos en la seguridad alimenticia, en la salud humana y en el bienestar económico y sociedad en las biodiversidades. Al mismo tiempo, está exacerbando las tensiones, lo que puede conducir a conflictos y confrontaciones entre grupos humanos. El papel vital del agua en el desarrollo humano es absolutamente claro. Igualmente, la creciente amenaza de la escasez del agua. García Reynoso de Obregón Neira, 2012. El siguiente artículo son ajustes metodológicos al índice de escasez del agua propuesto por el IDA en el Plan de Ordenamiento de Manejo de la Cuenca del Río Pampronita Norte Estándar Colombia. En este artículo nos menciona que se debe priorizar la gestión de recursos de manera integral en toda la cuenca, encaminando las acciones primarias hacia los municipios más aquejados, que a su vez son los que presentan mayor número de pobladores. La oferta en estos municipios, aunque es superior a los de la parte alta de la cuenca, es insuficiente debido a las reducciones, a la vez que se ve sometida por la inestabilidad durante el año, debido a la alta incidencia en las épocas secas en el caudal y por ser poco predecible entre las temporadas interanuales. En los casos en que la demanda del agua representa más del 20% de oferta de agua, es necesario poner en marcha las acciones necesarias para gestionar el recurso hídrico en búsqueda de desarrollo sostenible de la cuenca. Y finalmente, el artículo último son los aspectos básicos del enfoque global para el manejo de recursos hídricos por cuencas hidrográficas. Este artículo nos quiere decir que el manejo de cuencas requiere una movilización social para crear condiciones de continuidad y el sostenimiento en el desarrollo y gestión, razón por la cual el planificador y el motor social es una pieza central en el enfoque global y en particular en el desarrollo y administración de las cuencas hidrográficas. Esto a la vez integrado al concepto de gestión, la definición del manejo de cuencas se expresa de la siguiente manera. El manejo de cuencas es una ciencia que trata la gestión para lograr el uso apropiado de los recursos naturales
en función de la intervención humana y sus necesidades, propiciando al mismo tiempo la sostenibilidad, la calidad de vida del desarrollo y el equilibrio medioambiental. León Duarte y Pérez Guevara, 1998. Finalmente, en hallazgos, de acuerdo a los diferentes autores, productos de la revisión sistemática documental realizada, se evidencia que todos coinciden en la importancia del aprovechamiento, uso eficiente y conservación de los recursos naturales, especialmente el hídrico. Lo anterior, debido a que en la actualidad se presenta una demanda de agua superior a la oferta, ocasionando junto con actividades pecuarias y agrícolas que generan la sobreutilización de suelo y por ende la pérdida de coberturas vegetales, el desabastecimiento del recurso hídrico. En relación con lo anterior, es recomendable y necesaria la creación de los planes de ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas, con el fin de gestionar y lograr el manejo apropiado y aprovechamiento del recurso hídrico y los componentes naturales en general, en función de la satisfacción de las necesidades humanas y el mejoramiento de la calidad de vida, y adicionalmente la preservación y conservación del medio ambiente, es decir, generando sostenibilidad, desarrollo y equilibrio ambiental. A partir de la revisión sistemática, documental y bibliográfica realizada, se pretende dejar un antecedente con el fin de continuar el proceso de investigación encaminando al diseño de estrategia para la conservación, mejoramiento y aprovechamiento del recurso hídrico en la cuenca del Río Seco, Colombia. Gracias a estas referencias bibliográficas que obtuvimos de los artículos analizados, logramos realizar una mejor investigación, buscar sus posibles soluciones y cómo evitar todos esos problemas que ya tenía la cuenca hidrográfica del Río Seco. Y esta investigación sirve para que deje un antecedente para seguir con nuevas investigaciones y así mejorar la cuenca hidrográfica del Río Seco en Colombia. Referencias bibliográficas. En estas referencias bibliográficas tenemos todos los artículos que hemos revisado para poder analizar sobre esta cuenca del Río Seco. Muchas gracias por su atención prestada. Espero haberles informado un poco más sobre qué estrategias se debe tomar para conservar la cuenca hidrográfica del Río Seco, ya que no solo se ve afectada por la pérdida de cobertura vegetal y también sobre la sobreutilización de suelo, sino que la población también es un factor que ayuda a que esta cuenca esté contaminada y que tenga problemáticas. Y en este artículo mencioné qué estrategias se debe de considerar para evitar todas esas problemáticas en la cuenca hidrográfica del Río Seco, que está ubicado en Colombia.